Damos las gracias a Dios por permitirnos estar aquí en este lugar para adorarle, para estar delante de su presencia y para aprender también a sí mismo su palabra. En el día de hoy, como podemos ver aquí, vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios orientado en el siguiente título: Jesucristo, el Hijo del Hombre. Mateo 16, versículos del 13 al 17. Y le voy a pedir a la congregación que por favor vayamos a esa lectura para tenerla ahí preparada para entrar en esta parte de la meditación bíblica. Antes quisiera tener un momento de oración para comenzar con esta meditación. Oremos. Señor Dios amantísimo y Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos en esta mañana, Señor, estamos, porque tu presencia está en medio nuestro. Gracias, mi Dios, porque este grupo de hijos tuyos nos hemos propuesto, Señor, venir aquí a adorar, a participar, Señor, de este culto. Y sobre todo, Señor, a reconocer que tú eres grande, a exaltar tu nombre y también la obra de Cristo, tu Hijo amado, a quien tú enviaste a morir por cada uno de nosotros, para poder, Señor, establecer esa conexión que se había perdido, vida eterna, redención, que cuánto, Señor, lo agradecemos. Dirígenos, Señor, en esta mañana. Permite, Padre, que tu Santo Espíritu nos acompañe en cada cosa que pronunciemos, cada palabra, cada pensamiento, dirigido por tu Santo Espíritu, para edificación nuestra y para la gloria y la honra de tu nombre. Por los méritos de Cristo Jesús, tu Hijo amado y Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, la porción de Mateo capítulo 16, vamos a ver allí los versículos del 13 al 16. Jesucristo, el Hijo del Hombre. Al Señor Jesús se le dieron muchos nombres en la antigüedad. A veces uno se pregunta, pero ¿por qué tantos nombres le fueron dados al Señor? Quizás uno no tendría una explicación lógica, humana, pero sí el Señor sabía por qué tenía todos esos nombres, y cada uno de esos nombres identificaba algo particular. El pastor Eliezer predicaba acerca de Emmanuel, Dios con nosotros. Hoy en día, o en esta mañana, vamos a ver entonces qué significa Jesucristo, el Hijo del Hombre. Dice esta porción de la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, versículo 16, hablando sobre la confesión de Pedro, en el versículo 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si vemos en la lectura, hermanos, podemos ver que Jesús usa la identificación del Hijo del Hombre, pero Pedro le dice: tú eres el Cristo, tú eres aquel que habría de venir a morir por nosotros, tú eres aquel que habría de venir a rescatar a este pueblo de sus muchos pecados. Tú eres aquel que has venido a rescatar a esta nación, a restaurarla delante de Dios. Pero en este pasaje poderosamente me llama la atención que Jesús fue comparado con tres figuras bíblicas, tres personajes bíblicos. El primero fue Juan el Bautista. El segundo fue Elías y el otro Jeremías.
Muchas veces a nosotros se nos puede comparar con alguien, con alguna persona, pero qué bueno es que cuando se nos compara con alguien, esa comparación pueda ir, digamos de alguna manera, en una vía positiva y no en una vía negativa. Qué bueno es cuando alguien hace una comparación de nosotros con otra persona, sea para lo bueno y no para lo malo. Pero en esta mañana yo quiero que ustedes me acompañen con la Biblia para que veamos algunos ejemplos de por qué la comparación. ¿Por qué aquellos hombres comparaban a Jesús con Juan el Bautista, lo comparaban con Elías y lo comparaban con Jeremías? Y para que de alguna manera nosotros también nos veamos en este contexto. ¿Con quién nos comparan a nosotros las personas? ¿Con quién tenemos nosotros similitud? ¿Si con la luz o con las tinieblas? Pero vayamos a ver entonces, hermanos, en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 3. Vayamos aquí en Mateo capítulo 3. Y veamos entonces este testimonio de este hombre llamado Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículo 1, y vamos a leer de ahí en adelante. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también él echa esta puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Dos cosas importantes que queremos resaltar de este pasaje, por lo menos dos. Primero, Juan era un hombre que confrontaba con la predicación del Evangelio. Quizás muchos de nosotros hoy no podemos confrontar a las personas en el contexto que Juan lo hacía, por un tema de respeto o de, digamos, respetar el espacio de las personas. Podría ser ofensivo o podría ser algo, digamos, discriminatorio. Pero lo cierto es que Juan estaba consciente del trabajo que él había sido llamado para hacer en el Señor. Cuando la gente llega a Juan, dice la palabra que llegaban de Jerusalén, de toda Judea y de toda la provincia de alrededor. Versículo 5. Y eran bautizados, versículo 6, por él en el Jordán,
confesando sus pecados. Esa fue la labor de Juan. Esa fue su labor. Que la gente atendieran al llamado de él y vinieran entonces para que se arrepintieran de sus pecados. Cuando los líderes religiosos vieron aquella popularidad de Juan, entonces fueron a ver por qué la gente iba. Y Juan aprovechó y los enfrentó con palabras duras, tales como generación de víboras. Es posible, amados hermanos, que un hombre o una mujer de Dios, llamado a servir en el ministerio, llamándose cristiano, pueda señalarse dentro de una generación de víboras. Así Juan el Bautista señaló a aquellos hombres, maestros de la ley, conocedores de la palabra de Dios escrita hasta ese momento, y que eran también parte de los gobernantes de la época. Juan los llama generación de víbora. Este hombre no tenía miedo para predicar la palabra. Este hombre estaba firme en sus convicciones. No tenía que ver nada más que con lo que Dios le había encomendado hacer. Y Juan decía, versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué nos pasa a nosotros los creyentes cuando venimos a los pies de Cristo? Que muchas veces no hacemos frutos dignos de arrepentimiento. Decimos que estamos convertidos a Cristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, pero nuestra vida sigue igual. El fruto de ese arrepentimiento no se deja ver en el camino. Seguimos actuando como la gente que no conoce a Cristo. Y Juan exhorta entonces a aquellos hombres con las siguientes palabras. Versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y el gran orgullo de aquellos hombres y del pueblo santo en general, era que eran hijos de Abraham. Digamos, yo soy hijo de un linaje que parte de un hombre al que Dios escogió para levantar una nación, una generación que ni con la arena del mar se podía contar. Y Juan entonces le contesta a aquellos hombres: no penséis, versículo 9, decir de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Qué cosa tan grande. Porque aquellos hombres tenían la seguridad y la convicción de que por ser hijo de Abraham ganaban muchos derechos. Pero en Dios, cuando no hay un corazón verdaderamente arrepentido y humillado, convertido a Él, no hay forma de que nos llamemos hijos de Él. No hay forma de que nos podamos llamar hijos de Él. Y Él dice, yo bautizo con agua. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Para que el que venga aquí a bautizarse, la gente vea y diga, oh, esa persona está haciendo un acto público, una manifestación pública de que se arrepiente del mal que ha hecho. Y dice el versículo 11 en su parte B, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno yo de llevar, es más poderoso que yo y os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Y ese era el Cristo que Juan estaba predicando. Ese era el Cristo. Su aventador, dice la palabra, está en su mano. Yo quisiera que el hermano, por favor, nos pusiera aquí para entrar un poco en el contexto de cuáles son las palabras de Juan. Ahí estamos viendo a un hombre con un instrumento en la mano o una herramienta, de alguna manera trabajando con el trigo o con algún grano. El aventador puede ser la persona, pero también puede ser el instrumento. Pero quiero que nos concentremos en el instrumento, porque la palabra dice, el aventador está en su mano. ¿Y qué hace ese señor? Cuando él mueve el grano, la paja se queda en el aire. El grano baja y la paja es arrastrada por el viento. Lo que significa que cuando el Señor haga así y remueva su iglesia,
Los que somos paja, estaremos fuera. Y los que somos granos, entonces nos quedaremos en ese redil. Estoy tratando, hermanos, de llevar el mensaje al contexto de que podamos entender por qué Juan usa este contexto aquí cuando habla sobre el Señor Jesús y dice que su aventador está en su mano, porque Él mismo hará el ejercicio de separar una cosa de la otra. Sigue diciendo, y limpiará su era. Limpiará su era. Ese espacio que vemos aquí, la era un lugar que los antiguos usaban también para de alguna manera trillar los granos que tenían, como el trigo, y lo usaban también para trabajar con la lana de las ovejas. Era un lugar de trabajo. Dice la palabra aquí que Él limpiará su era, estará limpia, no habrá impureza. Después de cada ejercicio que se haga de limpiar lo que haya que limpiar, eso permanecerá limpio. Dice la parte B del versículo 12, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Refiriéndose ahí al lugar de tormento en donde irán aquellos que no decidieron por alguna manera aceptar al Señor y venir a sus caminos. Ese era el Juan con el que aquellos hombres comparaban a Jesús. Ese era el hombre frontal, que no tenía miedo, que predicaba el evangelio, que hacía llegar claro el mensaje. Mientras los religiosos estaban parados en una postura religiosa, aquel hombre predicaba a Cristo y predicaba a Dios. Pero ¿qué decir de Elías? ¿Qué decir de Elías? Yo quiero que vayamos para que veamos aquí entonces esta parte del profeta Elías, aquel evento que se da cuando Elías confronta a los sacerdotes. Elías, que siendo él solo el profeta, le tocó enfrentar a aquellos hombres. Primera de Reyes 18, versículos del 20 al 39. Primera Reyes 18, versículos del 20 al 39. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acordándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Esa pregunta se le hizo Elías al pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Le estaba diciendo, ustedes están de un lado y están del otro. Están entre dos lugares. O estamos en uno o estamos en otro. Y dice, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Decimos en un español, el que calla, otorga. Y aquí el profeta Elías se encontraba hablando al pueblo, porque el pueblo estaba diciendo, estamos con Dios, pero estaban también, de alguna manera, con el enemigo, porque también adoraban a Baal y a sus dioses. Y sigue diciendo la Biblia, Elías volvió a decir al pueblo, versículo 22, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Uno había quedado, solo uno de Dios. Y de los de Baal habían quedado 450.
De manera numérica, usted y yo podríamos decir, Elías tenía una desventaja muy grande, si lo vemos desde el punto de vista humano. Pero desde el punto de vista espiritual, Elías tenía lo más grande, que era el respaldo de Dios. Aunque era el único que había quedado solo, él tenía el respaldo de Dios, porque él sabía que Dios estaba con él. Dice el versículo 23, désenos pues 2 bueyes, escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y ponedlo sobre la peña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. ¿Qué nos dice la palabra? Iba a haber una competencia. Iba a haber una competencia entre aquellos que decían que Baal era el verdadero Dios, y Elías, que decía que él servía a Jehová Dios. Dice el versículo 22, entonces dijo Elías a los profetas de Baal, escogeos el buey y preparadlo vosotros, pues que sois más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Elías estaba confiado, 1 contra 450, y él estaba confiado diciendo, hagan lo que ustedes quieran, no importa lo que ustedes hagan, Baal no va a responder. Porque la fe de él era tan grande que él estaba convencido que aquel día el poder de Dios se iba a manifestar para gloria y honra de su nombre, y para manifestación nuevamente al pueblo que estaba allí. Dice el versículo 30, entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo, Israel serás tú. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupirían 2 medidas de grano, y preparó leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo, llenad cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña, y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Fíjense cómo Elías estaba haciendo una demostración para que ellos pudieran convencerse del resultado que venía. Pero ¿qué me llama poderosamente la atención de esta parte del pasaje? Que dice en el versículo 32, edificó con las piedras un altar, ¿cómo? En el nombre de Jehová. Siempre Elías estuvo dependiendo y confiando en la provisión de Dios. Él estaba convencido de que el poder no estaba en él, porque era el profeta de Dios. Él estaba convencido de que el poder venía de parte de Dios. Y Dios lo respaldaba porque él estaba ahí para servirle
de corazón, y Dios lo sabía, y Elías también lo sabía. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a veces queremos levantar cosas con nuestras manos, con nuestros pensamientos, y no nos atrevemos a decir, como dijo este hombre, en el nombre de Jehová, en su nombre? A veces nosotros levantamos las cosas, hermanos, y las hacemos diciendo que es para Dios, y probablemente nuestro corazón es para nosotros. Pero cualquier cosa que nosotros como iglesia o de manera particular vayamos a hacer, hagámoslas en el nombre de Jehová, porque Él es el que tiene en nosotros la primacía, el primer lugar, y a Él se merece la adoración y la gloria y la honra en todo lo que hacemos. Dice el versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y yo soy tu siervo, y que por el mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Fíjense el orden que Elías establece. Jehová Dios de Abraham, versículo 36, parte B, de Isaac y de Israel. Israel era el nombre que tenía Jacob. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Reconoce quién es, reconoce que Elías es su siervo, y reconoce que lo que él está haciendo ha sido por mandato de Dios. Una vez más, hermanos, se ve que cuando Dios ordena o manda algo, no hay fuerza alguna que lo pueda detener. Cuando Dios llama a hacer algo en la vida de un creyente, no hay forma que se detenga. Y esto es un ejemplo. 1 contra 450. Dice el versículo 37, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. El final de aquellos, hermanos, que a veces se oponen a que las cosas de Dios marchen. El final de aquellos que contaminan la mente de los demás para que no descubran las maravillas de Dios. El final de aquellos que se oponen a la voluntad de Dios. Es muy triste. Es muy triste. Y quiere el Señor que ninguno de nosotros en el trayecto de nuestras vidas seamos obstáculos para que la obra de Dios crezca, para que el Evangelio se continúe extendiendo, para que aquellos que no conocen a Dios puedan conocerlo de manera verdadera. Un Dios como un día yo lo conocí y como lo conocimos cada uno de nosotros. Un Dios al que tenemos que predicar y un Salvador que es Cristo, Jesús. Un mensaje de salvación y esperanza para la humanidad. El cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra, dice la Biblia, no pasará. No pasará. Y estas palabras no están escritas simplemente para que nosotros las aprendamos, las memoricemos y hasta de alguna manera en algún momento hagamos filosofía de ella. No, esta palabra es para que nosotros conozcamos a Dios y poder también extenderla a otros.
y poder explicarles de las maravillas de Dios, cómo Dios transforma a través de Cristo la vida de la gente. No es para nosotros sacar un provecho particular o personal. Este es el Elías con los que aquellos hombres comparaban al Señor. Es Elías sin miedo, igual que Juan el Bautista, sin temor, que confrontaba las cosas de frente. Este Elías que confiaba en Dios, que le daba el primer lugar a Dios. Con este hombre fue comparado Jesús cuando preguntó: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? El tercer y último fue Jeremías. Y yo quiero que veamos en Jeremías capítulo 3, los versículos del 6 al 10. Jeremías capítulo 3, los versículos del 6 al 10. Cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén para que vayamos juntos a la lectura. Jeremías capítulo 3, versículos del 6 al 10. Dice la palabra de Dios, versículo 6, el título en algunas Biblias dice: Jehová exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento. Noten que estamos leyendo Elías, estamos leyendo en Primera de Reyes. Ahora vamos a Jeremías. Lo que nota que el pueblo de Israel estuvo en un constante ir y venir en cuanto a las cosas de Dios, que se contaminó en el camino por las prácticas de, digamos, los pueblos que fueron conquistados o que lo conquistaron a ellos, y de alguna manera ellos fueron aprendiendo cómo adorar a otros dioses que no fueran Jehová. Dice el versículo 6 del capítulo 3 de Jeremías: me dio Jehová en los días del rey Josías. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Quiero decirles, hermanos, que el contexto de la palabra fornica o fornicación, en lo que vamos a leer, no se refiere a ese acto de un hombre que no está casado con una mujer que no está casada, sino que se refiere a la infidelidad frente a Dios. En este contexto, lo que está diciendo cuando hace la palabra fornica es que está siendo infiel a Dios. Dice, versículo 7, y dije después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Fingidamente. Se volvió a mí fingidamente, dice Jehová. Una vez más, hermanos, de cómo el pueblo iba y venía en las cosas de Dios. Elías tuvo que hacer una demostración allí para que el pueblo viera de nuevo el poder de Dios. Y aquí, en esta conversación,
entre Dios y Jeremías. Dios le está diciendo a Jeremías, mira cómo se han comportado estas dos tribus, estos dos pueblos. Mira cómo se han comportado, se han apartado de mí, han vuelto de nuevo a hacer lo mismo. Pero poderosamente me llama la atención cuando en el versículo 10 dice, con todo esto su hermana rebelde Judá se volvió a mí de todo corazón. No se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice. Fingidamente. Me llamó la atención porque a veces quizás también nosotros podemos actuar aquí como dice la Escritura. Judá se volvió fingidamente a Jehová. En algún momento hemos hecho nosotros eso. Hemos nosotros flaqueado, nos hemos apartado por un momento de la presencia de Dios, pero cuando volvemos lo hemos hecho de corazón, de arrepentimiento sincero, no fingidamente como dice la palabra. Porque Dios en esta conversación con Jeremías le está diciendo, mira, lo hicieron, pero no lo hicieron de corazón. No lo hicieron de manera genuina. Y Dios valora y aprecia cuando nosotros somos genuinos. Hace unos días yo compartía con algunos hermanos un artículo que vi en un mural cuando trabajaba en Santo Domingo, que dice, me imagino que todavía está por ahí publicado, Dios cambia a la persona, no la personalidad. Y me llamó la atención porque las personas a veces entienden que cuando uno viene a Cristo, digamos, tú vas a dejar de ser quien tú eres con el carácter que Dios te dio. Y si lo vemos, hermanos, en la iglesia, cada uno de nosotros tiene diferentes tipos de carácter, temperamento. Algunos somos más alegres, otros son más apagados, algunos hablan muy alto, otros hablan muy bajito. Y así depende de la forma de cada uno de nosotros en nuestra personalidad. Pero el corazón es lo que Dios ve, la parte genuina, esa parte que a Dios le gusta de nosotros, sin fingimiento. La Escritura en el Nuevo Testamento usa la expresión, el amor sea sin fingimiento, que no sea fingido, no importa de qué lado sea. Si es un amor filial, si es un amor eros, no importa. Que sea sin fingimiento. Y aquí Dios le está diciendo a Jeremías, mira, se han convertido a mí, pero no de forma genuina. No de forma genuina. Pero ¿qué me llama a mí la atención de este pasaje? Que el versículo 6 comienza diciendo, me dijo Jehová en los días del rey Josías. Probablemente Josías fue el rey más joven que tuvo el pueblo de Israel. Dice la palabra que 8 años tenía Josías cuando llegó a ser rey. 8 años. Y yo quiero que, hermanos, vayamos a Segunda de Reyes, en el capítulo 22, para que veamos sobre este hombre Josías, o sobre este niño Josías, antes de hacer el paralelo entre Jeremías y Jesucristo. Dice Segunda Reyes, capítulo 22. Segunda Reyes capítulo 22 dice, versículo 1. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén por 31 años. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía de Boscat. Versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. 8 años, dice la palabra de Dios, que tenía este niño cuando fue levantado como rey. Pero por lo que se conoce Josías es por sus reformas. Y solo quiero que leamos en el versículo 23
los versículos del 4 al 7, ahí mismo en Segunda de Reyes, para que veamos cómo este muchacho, cómo este niño piensa en las cosas de Dios. Que no hay edad para nosotros poder tener un concepto de Dios como Él es. No hay edad para tenerla. Dice el versículo 4 del capítulo 23 de Segunda de Reyes: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo todos los utensilios que se habían sido hechos para Baal. Imagínense que el templo, que en teoría era dedicado para adorar a Dios, se convirtió en un lugar para adorar a un Dios distinto. Y yo me pregunto, hermanos, a veces, la iglesia de hoy, cuando viene a congregarse, cuando venimos a este lugar a adorar o a cualquier otro lugar, ¿nos reunimos realmente para adorar a Dios o a quién estamos adorando? Los utensilios que tienen nuestros corazones, cuando venimos aquí, ¿a quiénes adoran? ¿Adoran a Dios o adoran a nuestras personas? ¿Adoran a nuestro ser interno? ¿A quién adoran? Porque aquí este rey dio instrucciones precisas de que sacaran del templo todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Sustituyeron las cosas de Dios para adorar a un Dios extraño. Dice para Acera, que es una diosa o era una diosa, y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los dioses. Eso hizo este hombre. Mira, todo lo que sean los utensilios, sácalo. Los sacerdotes, y aquí también hay una reflexión para los que Dios quizás nos ha puesto en un lugar de liderazgo. ¿A quién servimos nosotros? ¿A Dios o al ojo del hombre? A veces, hermanos, en la iglesia, cuando hay situaciones que se dan, hay, digamos, opciones que se toman, que uno lo ve que va en favor de la iglesia, pero a veces la iglesia no lo entiende y no lo comprende. Porque a veces nos gobierna la emoción y el corazón y no nos gobierna el espíritu. A veces los pastores toman una decisión en oración en el Señor para el beneficio de la iglesia, pero a veces a la iglesia no les es agradable. Por eso todos nosotros tenemos que estar a una en el espíritu, que todos podamos ver lo mismo. Cuando se hable de las cosas del Señor, cómo llega un pueblo que conoció a Dios, que conoció la historia, que conoció que Dios sacó a ese pueblo de más de 400 años de esclavitud y lo puso y le dio una tierra que fluía leche y miel. Ahora cambia el lugar de adoración de ese Dios, cambia a los sacerdotes y adoran a otros dioses. ¿Cómo llega eso a la casa de Dios? ¿Cómo llega un hombre y se planta en la casa de Dios que no es llamado por Dios, ni es reconocido
por aquellos que dicen que siguen a Dios. Cuando yo leo estas cosas, hermanos, pienso en la iglesia de hoy. Las emociones y nuestro corazón no deben gobernar nuestra parte espiritual. Nosotros debemos ser siempre llevados y marcados por lo que dice la palabra. Siempre, en todo momento, aunque a veces no nos guste, debemos nosotros de dejarnos guiar de esta manera. Josías tomó una decisión inteligente. Dice el versículo 6, hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, del valle del Cedrón, y quemó en el valle del Cedrón, y convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos de Israel, o de los hijos del pueblo. Versículo 7, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera. Una corrupción y un desorden sin límites. En un lugar que debía de llamarse, o que había de llamarse santo, porque Dios es santo y no puede habitar en un lugar de corrupción. Ahora, ¿creen ustedes que el pueblo de Dios hoy no puede pasar por la misma situación en la que llegó el pueblo en el pasado, en estas condiciones que describe la Biblia en el tiempo que gobernó Josías? Podemos llegar ahí cuando nuestras emociones, nuestros pensamientos humanos gobiernen nuestra mente y no sea el Espíritu Santo de Dios que gobierne en nosotros. Así que lo bueno que me gusta es que siempre Dios da una salida, da una provisión, porque hasta que Él no venga, hasta que Jesús no venga por su Hijo, estaremos nosotros aquí en la tierra predicando su palabra y haciendo conforme Él ha mandado y conforme también como Él haya provisionado para hacer. Este hombre Jeremías le tocó este tiempo, los días de rey Josías, y Dios hablando con él, con Jeremías. ¿Qué me llama la atención de Jeremías? En la forma como Dios hablaba con Jeremías. Con ese hombre, esa confianza que se ve en esa conversación, en ese trato de Dios con Jeremías, entonces me traslada a esa comparación que hacían los discípulos y la gente. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Algunos dicen que tú eres Jeremías, que tienes esa confianza, que tienes ese acercamiento, que Dios es capaz de decirte las cosas puntualmente como están pasando. Y que tú vas a ser un hombre para Dios de restauración, un hombre de testimonio para la honra y la gloria de Él. Pues estos tres hermanos eran aquellos con los que la gente comparaba al Señor. Y yo pregunto en esta mañana, hermanos, ¿con quién nos comparan la gente a nosotros? ¿Quién dice la gente que somos nosotros? ¿Cuál es el testimonio que los demás ven en nosotros? Para que nos cuidemos y aprendamos, hermanos, debemos tratar de andar siempre en lo correcto delante del Señor. No es fácil, es difícil, porque esta vida que estamos viviendo hoy, cargada de información, cargada de tantas cosas que nos llevan de aquí para allá y de allá para acá, que nos hacen perder la mirada a quien verdaderamente nos puede dar la paz, la salvación, la redención y la vida eterna. Hermanos, que el foco de nosotros, que la atención de nosotros sea puesta siempre en ese Salvador, Jesucristo, el Hijo del Hombre, como lo describe Mateo,
que nuestro foco, que nuestra vida apunte hacia Él, que aprendamos de Él, que no nos movamos por nada, porque no podemos darnos el privilegio, no podemos dar el derecho, que cosas humanas y pasajeras nos quiten la paz, la comunión con Dios, y nos quiten sobre todo, hermanos, el poder reunirnos como nos reunimos en esta casa, por lo menos 2 veces a la semana, para tener esa comunión, para tomar fuerza los unos con los otros, para reconocer que Dios es grande, para saber que nadie está por encima de nadie, sino que el grande y soberano es Dios. Que Dios nos bendiga esta mañana, hermanos. Cuidemos nuestro testimonio, cuidemos las cosas de Dios y sobre todo, que nuestras vidas no sean gobernadas por pensamientos humanos o por emociones, sino que sean gobernadas y guiadas por el Espíritu Santo, para que Dios al final nos dé la victoria y que podamos ser un testimonio delante de los demás. Que cuando alguien pregunte o cuando uno pregunte, ¿quién dice la gente que soy yo?, nos puedan comparar con cosas o personas que realmente sean a Dios y hagan lo bueno y lo recto delante de Él. Que el Señor nos bendiga. Soberano Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, en esta mañana estas palabras. Gracias, mi Dios, por el testimonio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, mi Dios, por esta porción, este alimento en esta mañana, mi Dios. El testimonio, Señor, de Elías, de Juan el Bautista y de Jeremías, Padre, que fueron también ejemplo en tu palabra y que hasta hoy, Señor, son personas y personajes que se valoran en nuestras vidas. Permite, Padre, que este testimonio, como iglesia, Padre, repercute de manera positiva hacia afuera y que la vida de cada uno de nosotros, mi Dios, se convierta en un testimonio verdadero para también así, mi Dios, impactar a los que nos rodean. Gracias, mi Dios. Permite que tu amor y tu misericordia nunca se aparte de nosotros y que gobierne siempre tú en medio nuestro y que Jesús, como dice en tu palabra, sea siempre la cabeza de esta iglesia. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo rogamos. Amén.